lo que sucedió con Cornelio. De hoy sí se oyó parejito, casi coro celestial. Esta noche tenemos que hacer una oración y que hable el Señor a nuestra vida, que hable el Señor a nuestro corazón y que Dios traiga una revelación para ti. Bendito Padre Celestial, esta noche te pedimos que tú hables a nuestra vida. Lo que tú propusiste con Cornelio, que lo hagas también en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Padre, esta noche queremos aprender de ti en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tú estás viendo en la pantalla algo que nos va a apoyar en lo que sería esta enseñanza. ¿Quién fue Cornelio? Bueno, Cornelio fue un centurión romano, era un soldado romano que él estaba asignado a la población de Cesarea o Cesarea, no sé cuál sea la palabra, la pronunciación más adecuada. Esta palabra Cesarea viene de César, ¿verdad? Fue una de las 4 colonias romanas más grandes, asignados por la parte del Imperio Romano, y se encuentra al norte, ¿verdad?, de la región de Samaria. Era un puerto, es una región marítima. Y esta noche, ¿por qué te digo todo esto? Porque es importante que nosotros entendamos qué pasó en Cesarea. Cesarea estaba ubicada un poco al norte, ahí lo puedes ver en este dibujito. Así que esta historia se ve plasmada aquí voy a ver si puedo dibujar un poquito esto y trazar un poco esta flecha desde aquí. Voy a hacerlo, ¿en qué color se verá mejor? Voy a ver si en rojo. Desde esta población de Cesarea, aquí donde se está yendo, y Jope, que es este lugar, ahí me seguiste en esa flechita que tracé. Sí, pastor. Aproximadamente hay 48 kilómetros entre esas ciudades y es lo que se desarrolla en esta hermosa historia bíblica. Esta hermosa historia bíblica se encuentra precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 10. Si tú quieres saber de Cornelio, tienes que ir al libro de los Hechos, capítulo 10. Así que quiero que abras tu Biblia y quiero preguntarte para un poco sondear, ¿habrá aquí alguien que no haya leído esta historia maravillosa en el libro de Hechos capítulo 10? ¿Alguien de los que estamos aquí en esta noche no han caminado por este capítulo? Bueno, espero tu respuesta. Si hay alguien que no lo ha leído, iremos a leer todo el capítulo, pero si ya lo has leído un poco, esta noche hay una enseñanza para ti. En el concepto o alrededor de esta historia, en el capítulo 9, el evangelio solamente había llegado a Jerusalén y a Samaria, ¿verdad? Pero no había llegado al resto de las poblaciones, no había llegado al resto de los países. Pareciera que los apóstoles, aunque recibieron la enseñanza de Hechos, de Mateo 28, de que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, en realidad no lo habían llevado a la práctica. Así que cuando nosotros vemos esto, es muy importante entender que en Cesarea hay mención bíblica porque ahí se desarrolla esta maravillosa enseñanza. Allí estaba ubicado Cornelio. ¿Cuál es la característica de la persona de Cornelio? ¿Sí? ¿Qué resaltaba de Cornelio? ¿Quién me ayuda a leer, por favor, Hechos 10, versículos del 1 al 4? ¿Quién quiere, por favor, ayudarme a leer Hechos del 1 al 4? Yo, pastor. Adelante, por favor, Ronaldo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Ese vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y se le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Muy bien, muchas gracias. He anotado aquí 6 características, 5 de ellas están en estos versículos que hemos leído. Y dice que él era un romano, lo cual quiere decir que no era una persona del linaje de Israel. Una característica de su carácter es que era un hombre piadoso, ¿sí? Era un hombre, dice la Biblia, temeroso de Dios con toda su casa. La cuarta característica dice que hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, era una persona que hacía buenas obras entre el pueblo. Era una persona que, a pesar de ser italiano, a pesar de ser una persona pues, de un imperio que dominaba todas esas regiones, era una persona de buenas obras. Pero la quinta característica dice que era un hombre de oración. Dice, oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre significa que oraba en la mañana, que oraba en la tarde, que oraba en la noche, que oraba de manera continua. Era un militar, era un hombre recto, pero era un hombre de oración. Unos versículos adelante dice que era un varón justo. Bueno, era un varón justo. ¿Quién me ayuda a leer estas 5 características muy rápido para que podamos ir permeándolas en la audiencia esta noche? ¿Quién quisiera repetirlas? Yo, pastor. Adelante. Adelante. Era romano, lo cual quiere decir... ¿Me escuchan? Y adelante, te escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Era romano, lo cual quiere decir que no era del pueblo de Israel. Piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Hacía muchas limosnas al pueblo. Oraba a Dios siempre, varón justo. Era un varón justo. Muy bien, esas características promovieron algo en la parte del cielo. Dice que eran como la hora 9, ¿verdad? Y como a la hora 9, un ángel de Dios le hablaba, eran como las 3 de la tarde. Y algo le reveló ese ángel. Dice en el verso 4. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es asombroso este verso, esta frase, porque significa que una persona que para este momento no había conocido aún el Evangelio, él era una persona apoyado en la ley de Moisés, pero él era una persona que oraba a Jehová, a pesar de que en Roma tenían muchos dioses y eran leales a César como si fuera su Dios. Este centurión, este Cornelio, este militar, había humillado su corazón delante de Jehová y Dios detectó esas oraciones. Dios detectó ese corazón y detectó ese corazón que hacía buenas obras. Y dice esta porción, han subido para memoria delante de Dios. Para memoria significa para recuerdo, para un recuento, para no olvidarse, porque fueron de manera sobresaliente, porque Dios quiere tomártelas en cuenta. Hay cosas que se me vienen a la mente con esa frase. ¿Y por qué las decimos? Porque, mira, en la iglesia predicamos mucho acerca de la salvación, que es por gracia, ¿verdad? Y siempre separamos las obras para que la salvación no esté ligada a ningún mérito humano o el hacer de las cosas por la parte humana. Pero en la Biblia se
destacan dos eventos. Una persona que ora y una persona que tiene buenas obras. Limosna significa que su economía la usaba para hacer el bien. Su economía la usaba, ¿verdad?, como una limosna. Y una limosna en este concepto es como una dádiva que le hacía pensando en Dios. Una limosna en este concepto es algo que daba una persona en nombre de Dios. No es un regalo cualquiera. Por eso está ligado a esta parte, a una oración y a un regalo económico que tiene que ver con una ofrenda para Dios. Podríamos decir que tus limosnas, ¿verdad?, lo que tú das en nombre de Dios a una persona necesitada, ha sido tomado en cuenta delante de Dios. Hay un versículo que dice que el que da al pobre, a Jehová presta, porque está ligado a esto. Así que ese carácter de ser un hombre de oración, un hombre piadoso, un hombre que le temía a Dios con toda su casa, había producido un fruto para bendición. Así que esas dádivas, esas ofrendas, esas buenas obras crean una cuenta. En Filipenses 4:17, el apóstol Pablo está dando gracias a los filipenses porque le han sostenido en su ministerio. No sé quién me ayuda a leer Filipenses 4:16, que antecede a este verso que está aquí. Si alguien puede dar lectura, el que desee puede hacerlo, por favor. ¿Cómo dice el verso 16 del capítulo 4 de Filipenses? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Gracias. ¿Y un verso antes, Dani? Hola. El 16 dice, lo está buscando, ¿verdad? Si el que lo tenga, que lo lea, por favor. Ok. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Mira lo que dice este verso. Pues aún a Tesalónica, se lo está escribiendo a los filipenses, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Así que como Cornelio daba dádivas para satisfacer necesidades, dice el apóstol Pablo en el versículo 17, no es que esté buscando dádivas, no es que esté buscando ese regalo, no es que en mi necesidad yo estoy buscando saquearte. No estoy buscando hacerme rico, no estoy buscando beneficiarme, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Así que Cornelio, cuando él era un hombre en la oración, pero también en las dádivas, sin él darse cuenta, estaba generando un fruto en su cuenta que vino a ser memorable para Dios, para tomarlo en cuenta. Esta palabra cuenta viene de una palabra en griego que es logón. Y la palabra logón, que viene muy similar a logos, que es la palabra que se refiere a Jesús, también se utiliza para hacer una cuenta, una referencia. Y existe otro lugar en Mateo 12:36 que hacen mención a esta misma palabra en griego. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta misma palabra da la idea de un registro, da la idea de una memoria, como tú y yo la conocemos, ¿verdad? Como una USB, como una memoria RAM, una memoria ROM, ¿verdad? Abunde en vuestra cuenta, quiere decir que a través de las dádivas que la iglesia de Filipo hacía, se estaba generando una cuenta que generaba fruto delante de Dios.
Mira, cuando uno mira, me voy a ir un poco a ese texto y ahora regreso a esto. En la carta a los Filipenses, ¿quieres ir ahí a esta cita? Quiero compartir contigo una cita adelante que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Está en el verso 19. ¿Me ubicas ahí? Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo a nosotros nos gusta declararlo como una bendición, ¿verdad? Filipenses 4:19. Pero Filipenses 4:19 no existe ni en Colosenses, ni en Hebreos, ni en Tesalonicenses. Existe en Filipenses. Porque Filipenses tiene una característica que se encuentra ahí precisamente en Filipenses 4:16, ¿sí? Filipenses 4:16, que es el versículo que leyó nuestra hermana Charito, que dice así, voy a volver a leerlo, y dice así. Te leo desde el 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, mira lo que dice el apóstol: ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea que la iglesia de Filipos era una iglesia que sostenía en el ministerio al apóstol Pablo. Dice el 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez. O sea, no fue una vez, una y otra vez. Así es como se forma la cuenta. Amén. O una y otra vez para mis necesidades. Y luego dice, no es que busque dádivas, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y entonces es cuando surge esta palabra de bendición para los filipenses. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a vuestras riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que algunos dicen que después, más tarde, en la iglesia de Filipos, que era una iglesia hasta cierto punto de gente humilde, pobre, ¿verdad? Económicamente, después descubrieron ahí muchas minas, minería, y fue una iglesia y una ciudad muy próspera. Así le ocurrió a Cornelio. Era una persona que, sin darse cuenta, estaba generando una memoria en el cielo que produjo una puerta abierta a través de su persona y su familia para el evangelio para los que no son israelitas. Las obras, las ofrendas, son tomadas en cuenta en Dios para abrir puertas para su evangelio a través de un instrumento que puede ser una persona con las 5 características que hemos leído acerca de Cornelio. Vamos adelante, porque esta enseñanza no se trata de ofrendas, sino se trata de lo que le pasó a Cornelio. Así que hay algo que le dice en el verso 6. Le dice, mira, en casa de cierto Simón Curtidor está una persona que se llama Pedro, ¿verdad? Dice el verso 6 de ese libro de los Hechos 10, él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sigues conmigo ahí? Él te dirá lo que es necesario que hagas. El Espíritu Santo está fundamentando la enseñanza y la expansión de la iglesia en la doctrina de los apóstoles. El Espíritu Santo confiándole al apóstol Pedro, quien es en este momento todavía una persona en transformación también, la
bendita expansión de la palabra de Dios a través de las regiones que eran más allá del pueblo de Israel. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles, fíjate que no se da en los evangelios. La doctrina de los apóstoles empieza a partir del libro de los Hechos con las enseñanzas lucanas del doctor Lucas y se va hacia lo que constituyen las demás cartas. Es decir, se apoya en Romanos, se apoya en Filipenses, se apoya en Tesalonicenses, se apoya en los Corintios, se apoya en Gálatas, se apoya en Efesios. La doctrina de los apóstoles es lo que fundamenta el cómo actuar de cada creyente. Así que el Espíritu Santo le dice a Cornelio, ve y haz traer a Pedro, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Hermano, estamos ante una impresionante puerta del Evangelio para las personas que no son judías. Hoy en día hay muchas personas que piensan que nosotros deberíamos guardar el sábado, y que deberíamos fundamentarnos más en las enseñanzas de la ley de Moisés. Pero no han entendido que el ministerio del Espíritu Santo fundamenta a la iglesia en la doctrina de los apóstoles, en el Nuevo Testamento. Y tú y yo no estamos llamados a judaizar porque somos, ¿verdad?, adoptados en las promesas de Abraham por Jesucristo nuestro Señor. Pero tú y yo no somos de la sangre, del ADN judío, ¿verdad?, de manera directa, identificada. Somos adoptados y a nosotros no nos ha sido llamado a judaizar, ni a circuncidarnos, ni a practicar todas las fiestas como si fuéramos judíos. Estamos llamados, ¿verdad?, a entender lo que Jesús encargó a los apóstoles para el trabajo de su iglesia. Así que vamos adelante. Aquí hay un paradigma del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, en casa de Simón, un curtidor, se encuentra en una condición. Y el Espíritu Santo sabe que Pedro es un judío que tiene un arraigo muy importante, que considera que los gentiles son impuros, los romanos son impuros entonces, que Jehová solamente es el pueblo, considera a Israel como su pueblo, nadie más, que considera a los romanos como enemigos porque son los que estaban ocupando la nación y dominando la nación, incluso que son los que crucificaron al Señor. Así que los considera, en otras palabras, como inmundos, ¿verdad? Ese era su modelo de pensamiento del apóstol Pedro, pero que en este capítulo el Espíritu Santo trabaja en la mente, en este modelo del apóstol para cambiarlo. Y son de las cosas que nosotros tenemos que entender con mucho detalle, porque como familias, como personas, a veces traemos muchos modelos arraigados, religiosos, de pensamiento, que quisiéramos hacerlo igual en la iglesia. Queremos traer nuestros modelos, patrones de conducta, de educación, arraigo, costumbres y meterlos así debe ser en la iglesia. Hace un tiempo fuimos a un lugar que se encuentra a un lado de Soledad de Doblado. En un ranchito por ahí fuimos a hacer una jornada médica. Y el pastor encargado me hablaba de una persona que se había metido ahí en el pueblo con una enseñanza judaizante, ¿no? Y era de una posición tan radical que les llamaba, por ejemplo, que las mujeres no se vistieran con pantalones, que la mujer no se maquillara, que la mujer no se recogiera el pelo, que la mujer hiciera, ¿verdad? Entonces, de una posición totalmente fuera de lo que realmente dice la palabra de Dios. Así que en ese lugar donde fuimos había un matrimonio. Y sucede que
señor misionero de ala radical fue a parar a una casa de un hermano de la señora donde nosotros llegamos a hacer la jornada médica. Y me contaron que pues ella fue para meter la paz, ¿no? Intentó hablar con el misionero. Y cuando llegó ahí a hablar con el misionero, el joven, que por cierto lo conozco, ese joven ni siquiera quiso recibirla. Le dijo, cuando venga vestida de manera apropiada, cuando no venga con pantalones, podré hablar con ella. Porque a veces pensamos, hermano, que nuestros modelos de pensamiento culturales son como el ABC de los apóstoles, pero cuando uno entiende la enseñanza de los apóstoles, que el evangelio tiene que llegar a toda criatura, a toda persona, y que tiene que lograrse a través de la transformación del Espíritu Santo. Y lo que contamina al hombre no es la vestimenta, sino que lo hay dentro del corazón. Tierra de Gloria nunca ponemos énfasis en este tipo de detalles, ¿no? Que si tú te puedes maquillar, que si no te puedes maquillar. Claro, hay códigos de vestimenta, ¿verdad? A veces necesarios, que se respetan. Por ejemplo, cuando vamos a pedir un empleo, pues no vamos de chanclas ni de short, ¿verdad? Vamos lo mejor vestidos posibles. Y creemos que cuando venimos a buscar de Dios a la iglesia, al templo, pues tenemos que venir vestidos con un código de vestimenta correctos, ¿verdad? Sin pensar en lujos ni extravagancias, pero sin caer en el otro lado de la insensatez y en el, digamos, todo relajado como si no fuera algo tan importante. Estoy saliendo un poco del tema, pero lo que te quiero decir es que el apóstol Pedro tenía modelos de pensamiento que el Espíritu Santo trabajó en él. De tal manera que Dios rompe todos estos prejuicios, porque Mateo 28, 19 dice que tenían que ir a ser discípulos a todas las naciones, pero a este momento a los apóstoles no lo habían entendido que era todas las naciones. Así que ellos se habían quedado en Jerusalén y no salían de esa región. Incluso muchos con la primera persecución fueron dispersos, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén, porque había ciertos cambios que necesitaban ocurrir. El corazón de la Biblia es San Juan 3:16, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque el evangelio tiene que ser predicado y enseñado a todo el mundo. Así que el Espíritu Santo ahora está haciendo un trabajo especial en el corazón de Pedro, de tal manera que tenga que hacer una reunión con Cornelio. Así que mientras Pedro pensaba en la visión, porque vio lienzos que bajaban de animales, de cuadrúpedos, de cerdos, de animales que ellos en la ley de Moisés y todo esto no tenían permitido tocar por considerarlos inmundos, y que de la misma manera consideraban a los que no eran judíos, los consideraban inmundos. Así que el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres te buscan. Mira lo que le dice en el 20. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo promueve cambios en nuestra vida para llenarnos, llevarnos al modelo que el Espíritu Santo desea. Abandonar nuestras costumbres. Eso tiene que ver muchas veces hasta en cómo nos relacionamos en el hogar, cómo hablamos a nuestros hijos, cómo hablamos a nuestra esposa, cómo son nuestros diálogos, porque a veces pensamos que vivimos en un mundo machista y que el hombre es macho y que tiene que gritar en la casa a pesar de que ya Cristo vino a su corazón. Y sabes una cosa, Dios promueve cambios para que tú vivas en santidad de acuerdo a su modelo. Amén. Llama la atención, ¿no te parece? Que el Espíritu Santo es al apóstol Pedro al que tiene que cambiar, trabajar en un modelo de cambio, y a Cornelio, que es un centurión, que la Biblia lo destaca con 5 virtudes hermosas, y que le plantea una visión y le dice, manda a traer al apóstol Pedro y él te va a decir lo que tú hagas. Llama la atención que solamente le dio una instrucción a Cornelio, y llama la atención que al apóstol Pedro, que es el apóstol, tenga todavía que hacer un trabajo previo para cambiar sus modelos de pensamiento. Así que
cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿verdad? Estamos por ahí en el verso 24. Esa reunión dice que los estaba esperando. Amén. Di conmigo, los estaba esperando. Los estaba esperando. Los estaba esperando, hermanos. Pero no tan solo los estaba esperando, sino convocó a sus parientes y a sus amigos más íntimos. ¿Qué habrá generado en la expectativa de decirles, oigan, vengan a casa? Oye, pariente, ven. Oye, amigo, ven. Porque hay algo que me ha sucedido. Hay un ángel que me habló y mandaron a traer a un señor que se llama Pedro, Simón, allá está en Jope, está como a 48 kilómetros y he mandado 3 personas para ir por él. Y entonces yo quiero que vengas porque en ese sueño me dijeron que yo tenía que escucharle a él porque él me va a decir todo lo que yo tengo que hacer. Entonces, imagínate, una persona, era un líder, era una persona de influencia en la población. Así que cuando llega en ese momento, en el verso 25, ¿quién me ayuda a leer el verso 25 para que participemos un poquito y te saque un poco de ahí de estar en silencio? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Amén, pastor. Nada más el 25. Por favor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y postrándose a sus pies, le adoró. Bueno, ahora lea el 26, ya que estamos ahí cerquita. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mira, hermano, este versículo habla de 2 actitudes y las 2 actitudes llaman la atención. Pedro está consciente de su condición, que es un hombre. Y Cornelio está también consciente de la oportunidad que tiene. Así que cuando ve a Pedro y le había hablado un ángel, entonces dice, ángel más Pedro igual a yo tengo que adorar. Ángel más Pedro yo tengo que adorar. Así que se postró a sus pies y le adoró. Y Pedro inmediatamente lo levantó. Hey, espérate. Yo mismo también soy hombre. Allá en el Vaticano, en estos días de la pandemia, prohibieron, ¿verdad? Y aquí en algunas ciudades, aquí en lugares de México también, prohibieron besar las estatuas, porque en algunas basílicas se tienen a Pedro, ¿verdad? Y allá en el Vaticano hay filas para besarle los pies, ¿verdad? A la estatua de Pedro. Pero aquí el apóstol Pedro, con toda humildad, reconoce su mismo limitante que todo ser humano. No acepta la adoración, ¿verdad? No acepta la adoración. Así que a mí también me ha mostrado, dice, que ningún hombre es de menor categoría. ¿Sabes? Hay un encuentro aquí hermoso. Así que cuando se da todo esto, empieza a hablarse la narrativa de cómo estaban los 2 eventos, tanto de Pedro como de él. Y entonces Pedro dice en el verso 34, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Mira lo que dice, en verdad comprendo, paradigma roto. En verdad comprendo, modelo de pensamiento roto, cambiado, que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando llega al 34 y 35, Pedro ya está cambiado en su modelo de pensamiento, de acuerdo al modelo que el Espíritu Santo quiere.
Así que empieza a explicar el Evangelio. Y dice, refiriéndose a Jesucristo nuestro Señor, le dice en el verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Sanando a todos los oprimidos, dice ahí, por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos lo que Dios ha puesto, porque todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando eso acontece, cuando el plan del Evangelio es explicado, cuando ellos reciben en ese momento a Jesús en su corazón, dice, ¿quieren leer el verso 43? ¿Qué te parece? ¿Quién quiere leer el verso 43, por favor? De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Está el plan de salvación. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Hola, allá afuera. Dice, y cuando aún hablaba Pedro estas palabras, sorprendente. Amén. Cuando aún hablaba estas palabras, dice este versículo, cuando aún hablaba estas palabras, hermano, el Espíritu Santo, aleluya, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre los amigos, sobre los familiares de Cornelio. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, había venido una comitiva, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, mira, ¿puede acaso alguno impedir, verdad, el agua para que sean bautizados todos estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Hermano, déjame decirte que esta es la primera vez, la única referencia que hay, que el Espíritu Santo se derrama antes en una persona, antes de ser bautizado en agua. Mandó que se bautizaran en agua. Déjame hacerte una pregunta. Estamos en el ciclo de vida de un creyente. ¿Qué rescato esta noche? Y con esto termino. ¿Qué rescatamos esta noche? El apóstol no sabía que el evangelio iba a ser extendido. Cornelio era un hombre piadoso, que hacía oración, que daba datos. Y eso produjo que se hiciera una cuenta en memoria de él. Y fue elegido para hallarlo por una puerta, para traer el glorioso evangelio de Jesucristo a todos los gentiles. Cornelio es la puerta por la cual el evangelio vino a todos los que no somos judíos. Cornelio representa el ejemplo de que también nosotros somos parte de la promesa. Cornelio representa tu vida y mi vida, de que si caminamos con Cristo, el Espíritu Santo puede venir y llenarnos como llenó a los apóstoles. Cornelio representa el ejemplo de una vida cristiana que vive en la oración y que vive haciendo buenas obras, que vive aceptando la transformación que el Espíritu Santo le ofrece y que vive atrayendo a sus amigos, a sus familias, para que escuchen el glorioso evangelio de Jesucristo. Cornelio representa aquella persona que abre su casa para traer el evangelio. Cornelio representa aquel padre de familia que llama a su hijo, que llama a su esposa, que llama a su tía, para que escuchen el glorioso evangelio de Jesucristo, para que salgamos de una oscuridad, ¿verdad?, idolátrica que todavía nuestro país tiene y vengamos al conocimiento sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo.
que rompamos los moldes de pensamiento y las costumbres culturales para que entendamos que Dios es espíritu y que es un tiempo de salvación y que nosotros somos templo de un Espíritu Santo, del Espíritu Santo glorioso que transforma nuestras vidas. Que tú y yo hemos sido beneficiados con la misma promesa con la que fue el pueblo de Israel cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles. Cornelio es el mejor ejemplo de lo que tú y yo debemos imitar. Un hombre importante, era un hombre trabajador, era un hombre influyente, pero también era un hombre santo, era un hombre que se dedicaba a la oración, era un hombre virtuoso, era un hombre justo. Amén. Así que cuando todo esto aconteció, cuando todo esto se da, ¿sabes? Vino el Espíritu Santo sobre ellos. Hago una pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo no le habló del Evangelio sin necesidad de que viniera Pedro? ¿Por qué? Porque era importante unir dos personas para que uno oyera la voz de otro. ¿Por qué el Espíritu Santo los trajo a encontrarse? Porque hay una tremenda enseñanza en ello, porque el Evangelio se puede propagar, se puede solamente llevar de familia en familia a través de nuestra voz, de nuestro testimonio, a través de oír, a través de ser sensible al Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué te estoy hablando esto? Porque tú y yo tenemos familia que no ha conocido el Evangelio de Jesús y tú y yo somos los indicados para llevar el Evangelio, ¿verdad? A toda persona, a toda familia que nos rodea, que se den cuenta que el Evangelio no es una religión, el Evangelio no es un mandamiento que te quiere lavar la cabeza, el coco, como decimos, y evitarte caerte en una línea de prohibiciones. El Evangelio es para que tú tengas libertad de conocer a un Dios vivo y poderoso. Quiero preguntarte, ¿qué te deja en tu corazón la vida que leímos de Cornelio?